así otras personas, algunas de ellas están invitadas a este programa y nos van a contar su experiencia. Exactamente. Bueno, se viene la segunda parte en Fuego Amigo, que vamos a trabajar el tema de los ciberdelitos, las ciberestafas, y paso a presentar a nuestros invitados de lujo. Está Hugo Sorbo, que ya ha estado acá. Bienvenido nuevamente a Fuego Amigo. Es abogado especializado en Derecho Informático de la UBA. Y también trabaja en posgrados en Delitos Informáticos y Derecho Procesal Penal. Está Sebastián Bortnik, que es experto en Seguridad Informática y es autor de un libro muy bueno que les recomiendo, que es Guía para la Crianza en un Mundo Digital. Bienvenidos a los dos. Está también Carolina Benini, que también estuvo en Fuego Amigo, la escuchábamos recién en el informe, víctima de una estafa digital. Vamos a seguir tu caso, a ver qué pasó con los reclamos que vos hiciste al banco. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Está Carmen Jiménez, también víctima de otra estafa digital. Gracias a las dos, porque sabemos que cuesta contarlo, que muchas veces da vergüenza y que esa vergüenza es en favor de los delincuentes. Y además está por Zoom la fiscal especializada en ciberdelincuencia, en delitos informáticos, Daniela Dupuy, que trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Daniela, muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo. Ahora sí, bienvenidos a los cinco. Vamos a charlar en profundidad sobre esto. Quiero arrancar con vos, Carolina. Sí. Si nos puedes recordar brevemente tu caso y qué pasó, para poder empezar a charlar con nuestros especialistas. En mayo de este año quise hacer una consulta, me contacté por redes sociales, porque por teléfono era imposible. Me llaman por teléfono, me piden un código, cometí el error de brindar ese código, ahí accedieron a mi home banking y me sacaron 60.000 pesos. Intentaron sacar un préstamo y cuando estaba haciendo la denuncia en la comisaría, que yo desconfiaba que eran los del banco que me estaban llamando, bueno, pudimos frenar esa parte. Y bueno, y ahí empezó todo lo judicial, abogados, defensa del consumidor, el venir acá. Y bueno, gracias ayudó a venir a la tele, sí, ayudó. La verdad lo digo sí. Porque la mayoría de las víctimas no pueden acceder a reclamar en las cámaras. O sea, un capítulo cuando viniste el otro día y hoy podemos hablar de otro capítulo, de otra situación. Sí, exacto. Saldaste esa situación, sí, lo pudiste resolver. Costó. ¿Qué pasó? Me costó muchísimo. Nada, tuve que obviamente iniciar acciones judiciales y bueno, después de haber venido acá, como hablábamos recién con él, no fue casual que ahí empezaron a llamarme del banco, la mediadora, y bueno, terminamos arreglando, reconocieron el fraude y logré que después de 3 meses me devolvieran y me reintegraran el dinero. Y bueno, después te dan una especie de resarcimiento que tardaron, o sea, todo esto tardaron, te dicen sí, te lo vamos a devolver en 15 días, no cumplen los plazos. ¿Cuánto duró el proceso? 3 meses. 3 meses. 3 meses, pero te devolvieron. Digamos, es un caso que quizás no es el más común. Te quiero preguntar a Hugo, ¿por qué no es lo más común? ¿Y qué cambios hubo también en este tiempo con respecto a la seguridad en los bancos? Porque una de las estafas que ustedes contaban son las estafas como la de ella, ¿no? Que te roban de alguna manera porque te distrajiste y entraste o aportaste tus datos y por ejemplo, piden créditos en tu nombre, ¿no? ¿Qué pasaba con los bancos antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Está resuelta esa parte de la seguridad de los bancos o no? Hubo un cambio, como estaba diciendo ella recién, un cambio increíble desde aquel domingo que vinimos al lunes. El lunes los bancos empezaron a dar publicidad a sus clientes, poner carteles en cuanto entrabas al home banking diciendo cuidado con las estafas informáticas, no seamos víctimas de las estafas informáticas. Mandaban mail diciendo no le entregues tu contraseña, tu CBU, tu contraseña, tus datos, nadie del banco te va a pedir información. Es decir, fue un cambio increíble desde el domingo al lunes. Se visibilizó esto que ocurría y que todavía no estaba visto para todo el mundo. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que las estafas informáticas existían. Se dieron cuenta que los clientes del banco somos víctimas del sistema. Porque los bancos son el sistema. No podemos estar no bancarizados. Entonces, ¿qué pasaba? Yo decía el otro día que en una relación comercial tenés una parte fuerte y una parte débil. Y la parte débil claramente somos los usuarios, todos. Ahora, estamos hablando de los bancos, sí. Y quiero ir a vos, Sebastián, y después a Daniela, ¿no? Que investiga, justamente está especializada en eso.
¿qué otros tipos de estafas digitales hay? Porque te digo, yo caminando a venir a hacer este programa, la cantidad de gente que se me acercó diciendo, yo quise comprar esto en un portal de compras online y era una estafa. Yo me metí en una página de una red social para vender mi sillón y me estafaron. Viene por muchos lados y hay cosas nuevas, entiendo yo. ¿A qué cosas tenemos que estar atentos? Son varias cuestiones, hay puntos en común, siempre está esto de que en algún momento te piden algún dato confidencial y es, como bien ella decía, en algún momento uno comete el error, que por eso es un poco exagerado, pero es parte de la situación. Digo exagerado porque uno no es consciente, digamos, que está cometiendo un error. Mira, a mí se me ocurre primero que lo de los bancos escala también, pues estoy pensando jamás como en lo que fue esto de año y medio me han llegado tantas consultas sobre estas situaciones. Primero, cómo escala FinTech, o sea, no solo lo que es la banca formal, sino muchas billeteras virtuales que te hacen más o menos lo mismo. Te engañan, te mandan la doble autenticación, que es lo que ese segundo código, uno lo entrega pensando que lo está entregando con confianza y acceso a billeteras virtuales, compras online. Y después hubo mucho de lo que a veces se lo mal llama hackeo de WhatsApp o hackeo de redes sociales, mucha gente en donde se suplanta la identidad de una persona con mecanismos muy similares, por más que no hay un banco en el medio, son no similares. No es que te hackean sino que hacen un perfil igual al tuyo, ¿sería algo así? No, o a veces logran acceder al tuyo, la palabra hackear por ahí a veces es un poco abstracta, pero es esto, logran pedirte una autenticación, tomar control o de tu WhatsApp o de tu Facebook o de alguna cuenta personal y pedirle plata prestada a contactos personales. Esto pasó muchísimo en la pandemia, entonces no es solamente es buena la pregunta, no hay que pensar que esto solo ocurre con los bancos. Los bancos han sido un foco importante en la pandemia, pero he conocido gente que le ha prestado plata a otra pensando que se la estaba prestando un amigo y sin embargo era un delincuente que estaba del otro lado. Déjame sumar a Daniela, que le voy a pedir en todo caso, como fiscal, una suerte de podio, ¿no?, de los delitos más comunes, delitos informáticos, a lo largo de este año y medio de pandemia, ¿no? Si podemos poner un ranking, digamos, los primeros 3 delitos, ¿cuáles serían los más comunes? Bueno, buenas noches a todos. Primero, en el podio no puedo negar que está la explotación sexual infantil, luego el grooming, que vienen de alguna manera vinculados uno con otro, que tiene que ver con la afectación de los niños, niñas y adolescentes, y muy cerquita, no lejos, viene todo lo que tiene que ver con las estafas informáticas. Es decir, es una cantidad de casos que nosotros hemos recibido en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es realmente difícil de poder procesar esa cantidad de casos, pero sobre todo esa cantidad también de víctimas, como Carolina, ¿no? Es decir, nosotros recibimos en la Fiscalía, llamamos por teléfono o recibimos mismo en la Fiscalía a personas que vienen a contar su drama y desde allí trabajar e investigar para poder contrarrestar estos efectos que son cada vez más nocivos, porque los ciberdelincuentes van dificultando y van sofisticando su actividad en el ciberespacio y el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias para contrarrestar ese efecto. Daniela, y dentro de las estafas digitales, que es el tercer puesto en el podio, y vos decís casi que están abarrotados de causas y denuncias sobre esto, ¿qué tipo de estafas están viendo en este último tiempo? O sea, ¿a qué cosas la gente puede prestar atención, debe prestar atención? Porque son las que por lo menos ustedes desde la justicia porteña están investigando. Bueno, las más comunes te diría que son la obtención de datos sensibles de las víctimas. Cuando hablo de víctima hablo de ustedes, de mí, de mi familia, de cualquiera, ¿no? Que podemos estar distraídos en algún momento, como vos bien decías, Carolina, no relajarse, porque es intentar obtener esos datos sensibles, como claves, como contraseñas y demás, por muchísimos medios, desde un llamado telefónico, desde un correo electrónico, desde un spam, desde lo que sería una clonación de un sitio web, por ejemplo, de un banco. Yo entro a un banco determinado pensando que es el banco del cual yo soy clienta, quiero entrar a mi home banking, ingreso mis datos, obviamente, mi contraseña, mi nombre de usuario, y en realidad no era el banco, era una clonación de esa página web. Entonces yo ingreso esos datos son obtenidos y lógicamente una vez que son obtenidos, transfieren desde mi cuenta todo el dinero que hay allí. Eso, lo del banco, a mí me da pánico porque yo digo, no sé, te llega a tu correo electrónico un mensaje de tu banco, que te llegan todo el tiempo.
¿cómo te das cuenta si es trucho? ¿Qué son las cosas que vos tenés que mirar para no caer y no cliquear en un link y empezar Hay muchos consejos, Carolina, que yo pueda dar, pero por una cuestión de tiempo acá es muy importante, antes que nada, poder realmente constatar fehacientemente que el banco está enviando tal mail o enviando tal llamado, contactándote por Facebook, por Instagram o por cualquiera de las redes sociales. Antes de contestar un mail o contestar un WhatsApp, asegúrense realmente que el banco está pidiendo o está contactando a cada uno de nosotros para o brindarle un servicio o para pedir información. Ningún banco va a pedirte una clave. Ningún banco va a pedirte que vos blanquees tu clave por cuestiones de seguridad. Eso no lo va a hacer, y menos ahora, porque los bancos, como bien decía Hugo, como ustedes estaban diciendo, ya están ajustando los mecanismos de seguridad, ¿no? Justamente para evitar que haya tanta gente víctima. Y lo que decía Sebastián no es menos importante. Hoy las billeteras virtuales, que uno escucha hablar de las billeteras virtuales. ¿Qué son las billeteras virtuales? Son como una especie de cuentas tipo caja de ahorro que pertenecen, ¿no?, al titular, pero que son obtenidas básicamente sin que haga falta que el titular se haga presente en la entidad bancaria, sino que se adquiere simplemente a través de un medio virtual, y esto genera y provoca la posibilidad de que quienes están al acecho de este tipo de datos que van quedando alojados o digamos de personas que no están ajustando la seguridad en los medios, en las redes sociales, sean estafadas. Bien. Esto es lo que provoca, sí. Escuchamos Daniela. un poquito la historia de Carolina, ¿no? Una de las víctimas, tenemos otra de las víctimas del ciberdelito, que es Carmen, que le vamos a preguntar cuál fue tu historia. Bueno, lo mío pasó así. Yo tenía que hacer el pago a través de una tarjeta, ¿sí?, del banco. Me estaban llamando de la empresa, ¿sí?, que yo hacía el pago, diciéndome que no se estaba acreditando el mes que correspondía. Entonces, la sugerencia que me dan es contactate con el banco para poder arreglar ¿Te esta llaman por situación. teléfono? No, por mail, Por la mail. empresa, ¿sí? Yo lo llamo para corroborar qué era lo que pasaba, y ahí la sugerencia fue contactate con el banco a ver qué cómo pasa. podemos hacer para solucionar esto. Entonces llamo al 0800 del banco, ahí directamente un contestador donde te indican que tenés que ir a la web del banco, enviar un mail, llenar un formulario o bien ir al chat. Yo hice esas tres opciones, ¿sí? Del mail me lo contestaron que se iban a contactar del banco conmigo, envié el formulario con la consulta, y después en el chat me sugerían ir a Twitter o a Facebook. Yo lo que hago es copiar la dirección de Facebook, la googleo, me aparece una página que era BBVA, cobranzas creo que en línea, bueno, ahí hago la consulta, me piden nombre, DNI, un número de contacto y motivo de la consulta. Me llama una persona, se presenta. Como alguien del banco. Yo como estaba en la computadora... O sea, el momento en el que caíste básicamente es esa página de Facebook. Claro. Chequeo por la web a ver si existía realmente ese empleado del banco. Otra cosa que me pareció curiosa fue que me dijeron de la sucursal Catedral, que es donde yo abrí la cuenta, ¿sí? Bueno, me salta que la persona trabajaba en el banco. Ah, mirá, o sea, súper sofisticado. Sí, bueno. Entonces ahí Claro, le cuento, vos hiciste chequeos, no era que no estabas alerta que te estafen. o sea, yo no sé qué otro más chequeo tenía que hacer, ¿sí? Bueno, hago ese chequeo, me dice, bueno, te voy a ayudar, y lo que hace es verificar ciertos datos como mi fecha de nacimiento, domicilio, bueno, en fin. Para solucionar tu problema, lo que voy a tener que hacer, me dijo, es hablar con mi supervisor. Espérame, yo te voy a volver a llamar. En el interín habrá pasado más de una hora. Yo almorcé, quise entrar a mi home banking, no pude. Se vuelve a contactar esta persona conmigo y ahí le comento, mira, yo tengo que hacer unos pagos, no puedo entrar al home banking. No, no vas a poder porque yo estoy tratando de solucionar tu problema. Una vez que lo solucione, vas a poder entrar. Dame más o menos 1 hora y media. Para todo eso ya iba a ser más de las 3 de la tarde. Claro. Bueno, seguimos hablando sobre mi problema y yo le digo, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Y ahí también me sonó raro porque cuando me repite el nombre medio como que se altera, como que se enoja. Sí. Entonces le digo, bueno,
está bien. No le gustó que sospecharas, digamos. Sí, porque yo ya empecé a sentir que no había algo bien en esa comunicación. Entonces corté la comunicación, a los 45 minutos estuve en la sucursal Catedral del banco y ahí, bueno, en informes me dijeron que la persona que me había llamado, la supuesta persona que me llamó, trabajó en esa sucursal, que en ese momento no estaba trabajando ahí, que la habían derivado a otra. Me derivan al sector comercial y ahí me notifican que habían pedido un préstamo personal de 200.000 pesos. Que ya lo habían pedido, o sea, en ese tiempo, corto tiempo habían pedido un préstamo a tu nombre. Lo habían transferido. Lo que hicieron fue esto, blanquearon mi usuario y contraseña, ¿sí? Cambiaron el contacto del banco conmigo. Y en esos 45 minutos que te pidieron de tiempo hicieron toda esta gestión. Claro. Ingresaron 2 usuarios nuevos en la agenda de transferencia y transfirieron a esos 2 usuarios nuevos un crédito de 200.000. Claro, a unos 150.000 y a otros 50.000. Esto fue el 26 de octubre del 2020, o sea, yo en breve estoy cumpliendo un año. O sea, así, la pregunta del millón es... ¿Qué hice? ¿Solucionaste, la plata como ¿Solucionaste el tema Carolina? o no? No, mira, el banco pudo recuperar el 52% de ese préstamo, o sea que hay trazabilidad, ¿sí? Se puede saber a dónde fue, quién recibió esa plata y de eso pudieron recuperar 105.000 pesos. Quedaron los 95.000 restantes. Sí. Yo lo que hice fue, a los 30 días, como ya tenía la resolución desfavorable del banco, podía iniciar las instancias de mediación, que fui a 3, fue una pérdida de tiempo porque iba la representante legal, no teníamos respuesta del banco, ¿sí? Entonces la mediadora, la tercera audiencia, decidió cerrar para que podamos iniciar el proceso legal, el juicio, que lo tuvimos que iniciar a fines de febrero de este año porque la primera cuota del préstamo vencía el 10 de marzo. Déjame preguntarle a Hugo, que hacía gestos ahí, esos préstamos, ¿no?, que lo derivan a otras cuentas, ¿hay alguien que lo retira? Sí, generalmente son cuentas zombies o son cuentas de otros usuarios que también... ¿Cómo sería una cuenta zombie? Perdón mi ignorancia. Son cuentas que tienen de algunos otros usuarios que alguna vez en alguna oportunidad ya le habían hecho alguna transferencia. A lo mejor te acordás que en Facebook aparecen, en Marketplace, aparecen ganá dinero desde tu casa, te hacemos una transferencia y te quedás con el 10%, es para evitar impuestos, etcétera. Todo eso son cuentas que tienen ahí en stand-by. Son clientes, entre comillas, que ya tienen capturados de alguna manera, que sin saber esta gente, que son el eslabón de una estafa. Claro. No lo saben. Y por ahí ni se enteran esas personas. No lo saben. Yo les quiero preguntar a cualquiera de ustedes, a Sebastián, a Hugo o a Daniela, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, en el caso de Carolina, ella recuperó, Carmen veremos qué pasa, finalmente recuperó una parte. Ahora bien, con los perpetradores de estas estafas digitales, ¿qué pasa con ellos? ¿Los logran identificar? ¿Son personas de carne y hueso? ¿Qué les pasa a ellos si llegan a encontrar a uno? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de los casos? Si están diciendo que crecieron en la pandemia un 3.000% las estafas digitales. ¿Están presos? ¿Qué pasa? Son más identificables las víctimas que el victimario. El victimario. Seguramente es una pregunta que puede contestar mucho mejor Daniela, pero claramente quien está identificado es la víctima. ¿Por qué? Porque quien está cometiendo la estafa la puede estar cometiendo de la casa de al lado, el vecino de arriba, el vecino de abajo o de Rusia. A ver, No quiero preguntar a Daniela entonces. Daniela, ¿cuáles son las dificultades para identificar a quienes perpetran, quienes cometen estos delitos y si encuentran algunos? Sí, Catalina. En primer lugar, complemento lo que decía Hugo con que estas cuentas además pueden pertenecer a lo que nosotros llamamos muleros. ¿Quiénes son los muleros? Son personas que están contratadas específicamente para que presten su cuenta bancaria y luego sean ellos quienes vayan al banco a extraer este dinero que fue transferido desde las cuentas del ciberdelincuente y ellos a su vez la envían por Western Union a un país en donde no, no va a tener ningún tipo de control. A ver, pero Daniela, hagamos un punto acá para entender.
ella depositó, en verdad le robaron el dinero y hay alguien que lo depositó, supongamos, en mi cuenta. Yo soy un mulero. Cuando se hace de la investigación y se hace la trazabilidad del circuito de ese dinero, y vos, Daniela, sabés que ese dinero está en mi cuenta, ¿la justicia no viene hacia mí? Digamos, ¿qué grado de responsabilidad tengo yo? Te puedo contar la cantidad de detenidos que tenemos por día y de allanamientos. Está bien, o sea que se puede hacer esa trazabilidad y llegar a la persona. Pero ¿cuál es el problema? Por eso quiero terminar de decir cómo es esto, porque no es tan simple. El mulero es un mero intermediario, en el que muchísimas veces no sabe ni siquiera que detrás de esto hay una organización criminal cuyos autores pueden estar diseminados por diferentes partes del mundo. Y esto es lo que nos pasa muchas veces. A todos los fiscales especialistas que investigamos este tipo de casos, nos encontramos con organizaciones transnacionales. Entonces, sí, al mulero lo vamos a encontrar seguramente, o a la persona que fue quien prestó su cuenta para recibir ese dinero, fue al banco, sacó esa plata y luego la envió a otra cuenta que le dijeron que tenía que enviar. Pero detrás de esto hay organizaciones muy complejas de investigar que en muchos casos, y te lo digo porque nos pasa en el día a día, si bien hay personas o delincuentes que se encuentran dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o dentro de la República Argentina, y esto te lo digo con conocimiento de causa porque los fiscales de todo el país trabajamos colaborando e intercambiando información como para no pisarnos en las investigaciones, pero lo cierto es que muchas veces los ciberdelincuentes o las IP nos dan en otro país, en España, Daniela, Estados Unidos. A ver, un segundo que Sebastián quería agregar algo. Muy cortito, ya con lo que está diciendo Daniela, que básicamente de todas las denuncias, solamente algunas llegan a encontrar esa organización criminal, y solamente estamos hablando de aquellos que ya se inició una denuncia, que son la menor cantidad de los casos. Es decir, hay muchos casos que quedan en la nada porque la gente no sabe cómo seguir, otros que la gente los resuelve con el banco en mediación. Es decir, solamente de los pocos que llegan a una denuncia se llega a agarrar. Entonces, fíjense la complejidad. Y a los que